Señor secretario, sírvase verificar el quórum. Señor presidente, hay quórum para debatir y decidir. Le agradezco entonces dar lectura al programa de la sesión de hoy. Me permito dar una cordial bienvenida a los señores académicos y al distinguido auditorio. La mesa de honor está integrada por el señor delegado del Ministerio de Cultura, la señora ministra, el doctor Argemiro Cortés, director de comunicaciones del Ministerio. El presidente de la Academia, doctor Juan Camilo Rodríguez, el vicepresidente, doctor Eduardo Durán, la tesorera, doctora María Clara Guillén Diriarte, el director de publicaciones, el padre Fernán González, el coordinador general de Biblioteca y Archivos, Roger Pita. Un saludo muy especial al académico de número Carlos José Reyes, a Clarita y su familia. Hoy es una sesión donde Carlos José tendrá un papel protagónico. Doy una bienvenida al distinguido auditorio. Hoy la disposición de los espacios es inusual. Comentábamos con el académico Reyes Posada. Los directores y actores de teatro se sitúan en el auditorio y la asamblea en el proscenio. Antes de dar lectura al programa de este acto, quiero agradecer al académico Carlos José Reyes, al Ministerio de Cultura, a su ministra y a la Dirección de Artes Escénicas, de Teatro y Circo, por el amable acuerdo para que la Academia sea hoy el escenario para la presentación del libro, producto de una investigación larga y minuciosa en la reconstrucción de la trayectoria de la dramaturgia del país, desde la conquista, la colonia hasta la República, en torno a uno de los rasgos casi dolorosamente característicos de nuestra cultura nacional, la violencia simbólica y expresión a su vez de la violencia sangrienta. Saludo a la distinguida nómina de directores de teatro, dramaturgos, actores, guionistas, escenógrafos y al selecto grupo de invitados especiales, profesores universitarios, estudiantes, amigos y familiares del investigador Reyes Posada. Todos ustedes bienvenidos a esta academia. También quiero hacer una mención especial al grupo R101, quien como coordinador del ministerio ha dado todo el apoyo logístico para que haya sido posible la amable concurrencia. Entonces me permito darle la palabra a la presentadora del Ministerio de Cultura, Adriana Gómez. Muy buenas tardes. El Ministerio de Cultura les da la bienvenida al lanzamiento del libro Teatro y Violencia en 2 siglos de Historia de Colombia, tomo 1, del reconocido dramaturgo y director teatral Carlos José Reyes, el cual es el resultado de una beca de investigación teatral 2012 del área de teatro y circo del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Esta investigación desde la óptica del teatro reúne un análisis valioso, integral y detallado de la historia de Colombia desde la conquista hasta la Guerra de los 1000 días, que permite conocer y analizar capítulos trascendentales de nuestras realidades sociales, conflictos y luchas. Vamos a darle la palabra entonces a Argemiro Cortés, director de comunicaciones del Ministerio de Cultura. Señor presidente, me voy a permitir entonces dar lectura al programa para la sesión ordinaria del 16 de septiembre de 2014, en la cual se hace la presentación del libro del académico de número Carlos José Reyes Posada, Teatro y Violencia, editado por el Ministerio de Cultura. En primer lugar, las palabras del representante de la señora ministra, doctor Argemiro Cortés, director de comunicaciones del Ministerio de Cultura. Señor presidente, integrantes de la mesa directiva, señores académicos numerarios y correspondientes de la Academia Colombiana de Historia, señores presidentes y académicos del Colegio Máximo de las Academias, señor agregado cultural de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Guillermo Ojeda, señora coordinadora de Teatro y Circo del Ministerio de Cultura, doctora Ana Cuenca, señores directores de los grupos de teatros y actores presentes, señoras y señores, señoras y señores profesores universitarios, señora Clarita de Reyes Posada, hermanos y familiares del maestro Carlos José Reyes, señora Clemencia Manrique de Díaz Piedrahíta, invitados especiales,
medios de comunicación, señoras y señores. En primer lugar, señor presidente, traigo un mensaje de saludo y gratitud de la señora ministra Mariana Garcés. La verdad nos sentimos muy honrados que el Ministerio de Cultura hoy esté en este claustro para nosotros tan importante. Un saludo muy especial al maestro Manuel José Álvarez, que es uno de los creadores de este trabajo tan importante que se ha venido elaborando desde el Ministerio de Cultura, lo que tiene que ver con el tema de la memoria y el teatro en Colombia. El Ministerio de Cultura se complace en presentar hoy el libro Teatro y Violencia en 2 siglos de historia de Colombia. Esta publicación producto de la beca de investigación teatral otorgada al maestro Carlos José Reyes en el año 2012. Se proyecta como un referente para los investigadores de teatro del país. Celebramos que el lanzamiento de este importante texto se realice en la Academia de Historia, no solo por el respeto y admiración a la obra del maestro Reyes, sino porque este acto protocolario enmarca un encuentro visionario entre la historiografía y la producción teatral, ya que esta obra compila y analiza de manera integral y detallada la mirada del teatro hacia nuestros conflictos históricos, desde la conquista hasta la Guerra de los 1000 días. Para el Ministerio de Cultura, este trabajo representa un aporte significativo al estudio y análisis del teatro colombiano, constituyéndose en un valioso material de consulta para estudiantes, investigadores y profesionales de las artes escénicas y las ciencias sociales. Por esta razón, diseñamos una programación de 5 ciudades del país para que el mismo profesor doctor Carlos José Reyes presente su obra con un profundo conocimiento y el carisma que lo caracteriza. De esta manera estaremos en Cali, Barranquilla, Manizales, Medellín y Bogotá. Justamente ha sido tan inspirador este proyecto que el área de teatro y circo del Ministerio de Cultura se lanzó a proponer una cátedra denominada Diálogos Teatrales, Colombia vista desde el escenario, que tiene por objeto dar una mirada académica de la relación entre el teatro y el país. En el 2014 iniciamos con el ciclo de Teatro y Violencia en 2 siglos de historia de Colombia. En esta primera versión de la cátedra, el maestro Carlos José Reyes abordará las diferentes etapas históricas que hacen parte de su investigación. El primer ciclo de conferencias se realizará el 30 de septiembre al 3 de octubre en el Planetario Distrital, y el segundo ciclo tendrá lugar en el Gimnasio Moderno con 5 sesiones semanales que inicia el 8 de octubre. De esta manera, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con el fomento y promoción de la investigación teatral, generando espacios de diálogo y reflexión sobre el quehacer del arte escénico, de cara a las transformaciones sociales y los retos que conlleva un posible escenario de posconflicto en Colombia. Consideramos que esta publicación es una pieza invaluable para el teatro y para aquellos académicos e intelectuales interesados en el arte, la historia y la investigación social. Maestro Manuel José, en nombre del Ministerio de Cultura y de todos los colombianos, mil y mil gracias por este trabajo que nos va a servir mucho, por supuesto, en este periodo histórico del país. Muchas gracias. A continuación, la presentación del libro Teatro y Violencia en 2 siglos de historia de Colombia por el presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Juan Camilo Rodríguez Gómez. Doctor Argemiro Cortés, director de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, integrantes de la mesa directiva, académicos numerarios, académicos correspondientes de la Academia Colombiana de Historia, señores presidentes y académicos de las academias del Colegio Máximo de Academias, señor agregado cultural de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Guillermo Ojeda, señora coordinadora de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura, doctora Hanna Cuenca,
directores de los grupos de teatro y actores presentes, profesores universitarios, señora Clarita de Reyes Posada, hermanos y demás familiares de Carlos José Reyes, señora Clemencia Manrique de Díaz Piedrahíta, invitados especiales. Qué grato ver en la academia a tantos amigos, conocidos del mundo del teatro, mundo que me es muy cercano porque mi esposa es teatrera de la Universidad de Antioquia, de manera que tengo mucha cercanía, empatía y afecto por el mundo del teatro y me siento muy contento de ver reunidos hoy a historiadores y teatreros y teatreras en la Academia Colombiana de Historia, gracias precisamente a quien comparte esos dos mundos y quien tiene esa convocatoria, Carlos José Reyes Posada. Agradezco al Ministerio de Cultura y a Carlos José Reyes, autor de Teatro y Violencia en 2 siglos de Historia de Colombia, por considerar a la Academia Colombiana de Historia como el escenario adecuado para presentar este libro que hoy nos convoca. Carlos José Reyes es miembro de número muy apreciado en esta academia, en la que ha contribuido con diversidad de valiosos trabajos para nuestra historiografía, además de sus aportes en las diferentes comisiones que se le han encargado. Nos ha ilustrado sobre el alacrán Joaquín Pablo Posada y las irreverencias que junto con Germán Gutiérrez de Piñeres conmocionaron a Bogotá en la antesala de la Revolución de medio siglo. De él hemos conocido la historia del teatro en Colombia y él ha mantenido vivo el interés por la historia de nuestra dramaturgia. En esta ocasión nos sorprende con una obra monumental, de la que tenemos el gusto de conocer hoy su primer tomo, pero de la que vendrán más. A partir de una cuidadosa búsqueda de décadas de trabajo en bibliotecas colombianas y europeas, que le han permitido conocer en detalle la historia de nuestro teatro, siguiéndole la pista a una referencia fugaz, encontrando un olvidado libreto del siglo XIX, revalorando obras que no se juzgaron adecuadamente en su tiempo, sistematizando bajo una temática común el universo de nuestra producción teatral, Carlos José Reyes se detiene ahora en la especificidad del vínculo entre teatro e historia de la violencia en Colombia desde los tiempos prehispánicos. Se condensan en este trabajo 2 siglos de obras teatrales y más de 5 siglos de nuestra historia bajo la óptica del teatro. El lector inquieto por el pasado de la dramaturgia, como también el investigador de diferentes disciplinas sociales, encontrará en estas páginas una selección erudita a partir de la cual se considera la historia de Colombia bajo perspectivas no convencionales. Carlos José Reyes presenta una serie extensa de autores y de obras de teatro alrededor de 7 ejes temáticos: conquista, colonia, revolución de los comuneros, la pola, guerra de independencia, guerras y conflictos del siglo XIX y guerra de los 1000 días. Cerca de 70 obras de teatro debidamente sintetizadas y analizadas dan cuenta de nuestra historia violenta, de nuestras esperanzas de paz, de los conflictos políticos, de las tensiones sociales, en fin, del variado y complejo universo de una historia en la que el ímpetu, la pasión, los sentimientos, los dramas y tragedias encuentran en el teatro una viva muestra que expresa bastante y que entra precisamente en un diálogo novedoso con la historiografía convencional en sus diferentes vertientes. Quien recorra las páginas de este libro queda motivado para buscar las obras presentadas, muchas de las cuales emergen del injusto olvido gracias al rescate que les hace Carlos José Reyes para el teatro y para la historia. Es pertinente preguntarse por la vigencia del esfuerzo de Carlos José Reyes al dedicar tanto entusiasmo, tanta erudición a un asunto que a él le da buena parte de su energía vital. ¿Cuál es entonces la contribución, el aporte que se desprende de estas 812 páginas? Naturalmente, el más evidente es el asociado con la historia del teatro y particularmente el del teatro sobre las facetas violentas, violencia de diversa índole, pero política en particular, en la historia de Colombia. Qué valioso retornar sobre muchas de las obras seleccionadas. De algunas de ellas
más que centenarias, se han vuelto a hacer montajes acordes a los nuevos tiempos, pero las más estuvieron en las tablas en pocas ocasiones y otras cuantas jamás se presentaron. Quedaron en el papel, impresas o manuscritas, pero forman parte del acervo de la historia teatral salvada por Reyes Posada. Pero aparece también en este libro una perspectiva polémica en la que quiero enfatizar: el teatro como fuente para la historia. En un sentido más amplio, se hablaría de la ficción como fuente para la historia, lo que sin duda parece como bastante deleznable en las miradas ortodoxas hacia el pasado. El teatro, la literatura, la poesía pueden ser consideradas como fuentes históricas, contribuyen en el conocimiento y la comprensión del pasado. Hay quienes dicen que no. El apego positivista al documento, la garantía de las cifras de una serie de estadísticas históricas, el análisis a partir de categorías que superen la descripción anecdótica, suelen ser consideradas como las aproximaciones superiores a la verdad histórica. Sin embargo, las corrientes contemporáneas de la historiografía cuestionan incluso la posibilidad de la verdad histórica y se habla más bien de la heteroglosia, es decir, del papel del historiador como interlocutor con las diferentes voces del pasado sin la pretensión de presentar una única verdad. Esto se observa de manera un tanto más fácil si se invierten los términos, es decir, si nos situamos en la óptica de la historia como fuente para el teatro y en general para la ficción, y no lo contrario, el teatro, la literatura y su aporte a la historia. Infinidad de ejemplos ilustran esto. En biografías noveladas, como la que hizo Silvia Galvis de Soledad y Román, o las de Fernando Vallejo en los casos de José Asunción Silva, Porfirio Barba Jacob o Rufino José Cuervo, existe detrás una rigurosa investigación histórica, largo trabajo de consulta de prensa, archivos institucionales, correspondencia privada, en fin, la minuciosa indagación de un historiador. Pero los autores optaron por una forma diferente de expresión, la novela. Algo similar sucede en obras de teatro, como las estudiadas por Carlos José Reyes para los propósitos de su libro. Se trata de lo que algunos han llamado teatro histórico o drama histórico, obras que recogen lo que suele ubicarse más allá de los límites expresivos del historiador, fronteras que el rigor disciplinar le impide traspasar, reconstrucción de ambientes, diálogos, tensiones vivas, espacios que no se encuentran en los documentos oficiales, en ocasiones en la correspondencia privada o en las memorias o en relatos de viajeros y por supuesto en cuentos, novelas y obras teatrales. Esto no deja de ser terreno de polémica en la historiografía. Ya se preguntó, ¿expresiones de la narrativa de ficción como el teatro pueden ser consideradas como fuente historiográfica? Insisto en eso. Obras hechas en tiempos cercanos a los acontecimientos o miradas teatrales posteriores sobre determinados hechos modifican naturalmente los lenguajes, las puestas en escena, las estrategias narrativas, las secuencias temporales, pero aportan a la historia o a la memoria como opciones expresivas diferentes y para públicos segmentados en virtud de intereses estéticos y de conocimientos particulares. Por tanto, todo el respeto para la dramaturgia histórica. Si solamente existiera la historia oficial, sería una suerte de prisión historiográfica, expresión acuñada por Germán Colmenares para los textos fundacionales de nuestra historiografía. Existen trabajos históricos que por tomarse ciertas libertades han debido soportar críticas agudas. El trabajo teatral asociado con la historia goza de mayor libertad y requiere de inmensa creatividad. Esto se encuentra, entre otros, en lo que Carlos José Reyes denomina los contenidos subyacentes, en los que contempla inquietudes, voces, fantasías, vicisitudes y visiones del inconsciente colectivo, de tan difícil aprehensión para el historiador. No significa esto que el historiador no se aproxime a estos espacios, por ejemplo, desde la historia cultural, pasando por la historia de las mentalidades o la de la vida cotidiana en los campos de la microhistoria. Desafortunadamente, tienden a quedarse en el mundo de los especialistas y no en el amplio cosmos de la expresión
y de la recepción que se encuentra en el teatro. Este libro de Carlos José Reyes no es una historia del teatro, campo en el cual él ha hecho notables aportes en muchos otros textos. Es una historia de las obras de teatro asociadas con la violencia política y social colombiana y, a la vez, el aporte de tales obras para el conocimiento y la comprensión de nuestra historia. Se trata de un universo delimitado por la violencia, por su recurrente presencia en nuestra historia. Llama la atención encontrar y acordarse de obras de teatro escritas por historiadores, no necesariamente por dramaturgos. Incluso algunas de ellas por miembros de esta academia que bastante aportaron a la historia. Entre ellos, hoy se nos han olvidado contribuciones teatrales como las de Germán Arciniegas, Fernando Galvis Salazar o Adolfo León Gómez, lo que el autor nos recuerda. Lugar destacado ocupa, por supuesto, Osvaldo Díaz Díaz, reconocido por su obra en la dramaturgia y quien también tuvo una importante producción histórica. Bien señala Carlos José Reyes que en el tapiz de la historia tejido por el teatro se encuentra todo cuanto nos perturba, la violencia, la injusticia, el horror de tanta muerte inútil y de tanta esperanza desvanecida. ¿Qué le dicen al lector o al espectador de hoy obras sobre la conquista o sobre las guerras del siglo XIX? Si hoy se llevaran a las tablas el Nemequene de Santiago Pérez, las obras sobre los próceres de Constancio Franco, las varias sobre Policarpa Salabarrieta, como la de José María Domínguez Roche o de Medardo Rivas, por ejemplo, o la de José María Samper sobre la conspiración septembrina, ¿qué reacción se tendría en el público? Y si las comparáramos con las que sobre temas similares, pero en el siglo XX, hicieron dramaturgos modernos como Enrique Buenaventura, Misael Torres, Eddie Armando, José Manuel Freidel, Gilberto Martínez, Santiago García y el mismo Carlos José Reyes con su obra El Carnaval de la Muerte Alegre, Periplo de Balboa y Pedrarias, ¿qué encontraríamos? Sería un interesante experimento estético y de percepción histórica alrededor de la evolución en la perspectiva sobre un determinado tema. Así sucede en la historiografía al comparar los trabajos pioneros con los avances más recientes en materia de investigación. Algo similar hizo, por ejemplo, Jorge Plata mediante su versión del siglo XX del Lope de Aguirre, escrito por Carlos Arturo Torres en 1891, dirigida por Germán Moure en el Teatro Libre. La figura de Lope de Aguirre ha sido llevada a la literatura y al cine universal en diversidad de obras. Otro caso, en el nivel local, por ejemplo, es el escrito de Felipe Pérez sobre El Caballero de Rausán, que no es obra teatral, pero que se adaptó como telenovela un siglo después. Son lenguajes diferentes, otras formas de expresión en el universo del arte. Si hoy consideráramos la sucesión de obras literarias y teatrales sobre ciertos aspectos de los siglos XVI a XVIII, tendríamos un buen retrato alrededor de la burocracia colonial, o como lo hizo Carmen Elisa Costa Peñalosa al estudiar trabajos del siglo XIX en los campos literarios y teatrales sobre el crimen cometido por el oidor Cortés de Mesa, como los de Germán Gutiérrez de Piñeres, Juan Francisco Ortiz o Eladio Vergara. Dimensión interesante del análisis que hace Carlos José Reyes es la de las influencias y lecturas de nuestros dramaturgos para sus propias obras, desde El Atala de Vargas Tejada y su homónimo de Chateaubriand, hasta la influencia del teatro épico de Bertolt Brecht en obras como El Cristóbal Colón de Enrique Buenaventura. Al respecto, el libro posee información muy valiosa para los diferentes autores. En el siglo XX se escribió un buen número de obras teatrales sobre la violencia de esos 100 años que no fueron capaces de encontrar la paz para Colombia. Ese amplio escenario de la dramaturgia no es objeto de este tomo de Carlos José Reyes, pero él sigue trabajando con el ritmo vertiginoso y entusiasta que le conocemos, así que esperamos verlo pronto para que concluya este nuevo aporte de su dimensión integral de dramaturgo e historiador. Los invito a leer este nuevo trabajo de Carlos José Reyes Posada con la certeza de que encontrarán información novedosa que desatará inquietudes en materia de investigación y, además,
una perspectiva diferente de observar la violencia de la historia colombiana en estos momentos ávidos de hallar escenarios de paz. Gracias y felicitaciones, Carlos José, por esa indeclinable energía intelectual que nos permite continuar enriqueciéndonos con sus aportes. Tercero, intervención del académico de número, don Carlos José Reyes Posada. Señor delegado de la ministra de Cultura, señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, Juan Camilo Rodríguez, compañeros académicos, miembros de la Junta Directiva, amigos, compañeros de teatro, familiares, y muy particularmente también quiero hacer un saludo para los miembros del Ministerio de Cultura que están aquí presentes, que han sido realmente un apoyo extraordinario, no solamente con este libro, sino con el movimiento teatral colombiano en este periodo del ministerio. Es de destacar que las obras de teatro no duran instantes, nacen y mueren con la subida o bajada de un telón, y solo queda como esperanza la recopilación de los textos o los estudios o las investigaciones que conserven esta memoria para la historia. Y creo que este ministerio ha hecho un trabajo formidable en ese sentido, muy particularmente José Manuel Álvarez, que ha liderado, digamos, la idea de buscar la memoria de los grupos de teatro, y ahora muy bien secundado por Hanna Cuenca, que está realizando un trabajo, a mi modo de ver, ejemplar en este sentido. Bien, voy a proceder a leer este. Quiero agradecerle muy especialmente a Juan Camilo sus palabras, creo que además dijo muchas de las cosas que yo quería decir, de manera que si se repiten algunas ideas, es como dicen en las películas, una simple coincidencia. El libro que presentamos esta noche en la Academia Colombiana de Historia es producto del Premio de Estímulos a la Investigación Teatral del año 2012, convocado por el Ministerio de Cultura, que en esta etapa ha desarrollado una significativa política de reconocimiento y memoria a la creación e investigación del arte escénico en Colombia. Es importante anotar que la investigación es una rara avis en el contexto colombiano. Si la investigación científica es escasa y solo se da en casos de obstinada constancia y dedicación, en las ciencias humanas, en la filosofía o en la literatura, tampoco abundan las investigaciones que estudien de manera juiciosa el devenir de sus respectivos dominios en nuestro país. Si esto puede aplicarse a campos de indudable trascendencia para el progreso nacional, ¿qué diremos de una actividad que durante mucho tiempo fue vista como algo marginal, por no decir casi clandestina? Y sin embargo, a lo largo de la historia, desde la antigüedad clásica, el arte escénico ha jugado un papel destacado en las grandes culturas, en Grecia y Roma, en el mundo medieval, en las culturas de Oriente, en China, la India y el Japón, y desde luego en Europa a lo largo de toda su historia. En las últimas décadas, gracias a la constancia y dedicación de algunos pioneros, se formaron grupos estables de teatro, muchos de los cuales han logrado abrir sus propias sedes y mantener una programación continua, pese a las dificultades de todo orden que se presentan para sostener un repertorio, conservar un grupo de actores, dedicar meses y a veces años para poner sobre el escenario sus propias visiones de la historia del país, sus grandes dramas y momentos decisivos que configuran los signos más significativos de su identidad. Mi propia experiencia y la razón de ser de la investigación sobre el teatro y la violencia en la historia de Colombia son producto de esta vivencia de más de medio siglo de dedicación a la creación, dramaturgia e investigación del teatro en Colombia, que me llevaron a formular un estudio comparativo entre los acontecimientos cruciales de la historia nacional y las obras teatrales que se inspiraron en ellos.
Debo decir que hago parte de una generación que se formó en los tiempos de la violencia y a lo largo de mi vida he podido observar las distintas modalidades de agresión, intolerancia y confrontación hasta el punto de advertir la forma como se ha perpetuado en la vida colombiana lo que pudiéramos denominar una cultura de la violencia. En principio, estas dos palabras parecen incompatibles. La cultura debería conducirnos al entendimiento, la comprensión, la armonía y otra larga serie de valores asociados. Sin embargo, la cultura también significa aquello que se cultiva, y cuando se cultivan los actos violentos, como una caja de Pandora al abrirse, puede desatar odios, venganzas y confrontaciones de todo orden, hasta llegar a pensar que solo por medio de la fuerza, la guerra y la liquidación de los antagonistas podría llegarse a obtener la paz y la tranquilidad ciudadana. Al estudiar las distintas obras de teatro escritas en Colombia a lo largo de sus 200 años de vida independiente, he constatado la diversidad de puntos de vista, actitudes, simpatías y antipatías que los distintos autores de dramas y comedias han concebido como una forma de revelar su propia concepción de los hechos, sus juicios sobre situaciones y personajes que aportan otra mirada sobre la realidad y pueden considerarse como una fuente sensible de la historia, no precisamente como fuente primaria y documental, sino como un registro de la forma como los ciudadanos han vivido los acontecimientos y han interpretado los grandes dramas y conflictos acaecidos en las distintas etapas de formación de la nacionalidad, aportando otra mirada que nos cuenta del imaginario de cada época, de su impacto emocional, el valor de las palabras, así como su constante transformación y desgaste por el uso y abuso de términos que en un momento tuvieron una significación esperanzadora, con capacidad de interpretar y transformar la realidad, y que han perdido su valor a causa del escepticismo generado por la violencia, las guerras civiles y la confrontación que por momentos parecía cosa de nunca acabar. De este modo, emprendí la tarea de trabajar en cada capítulo sobre un período específico de la historia de Colombia, que hubiera inspirado la elaboración de obras teatrales que dieran cuenta de su particular visión de los hechos. El título de la investigación, concebida para 3 grandes tomos, establece el contrapunto entre el discurso dramático y los hechos históricos. Teatro y violencia en 200 años de historia de Colombia. En realidad, el proyecto cubre 500 años de historia. No solo comprende aquellas obras escritas después de la independencia, entre 1810 y el 2010, en Colombia y no en la Nueva Granada, como una forma de entender los hechos en un aporte singular para contribuir a la construcción de una nación libre y democrática. Y aquí volvemos al valor de las palabras, cuya apropiación por los habitantes del territorio que hoy ocupa la República de Colombia se inició con la gesta del 20 de julio de 1810, que tuvo como preludios eficaces al movimiento comunero, la traducción de los derechos del hombre o las investigaciones sobre la flora y la fauna de nuestro territorio realizadas por la expedición botánica, que permitieron un mejor conocimiento de nuestros recursos y la necesidad de libertad para manejar los asuntos del virreinato de la Nueva Granada como una república independiente y soberana. A partir de aquel momento singular, en tiempos de la Ilustración en el nuevo Reino de Granada, se produjeron los grandes cambios y la creación de una nueva república, al poner en acción una nueva significación de las palabras libertad, nacionalidad, patria e independencia. Los 200 años a los que se refiere el título de esta investigación tienen que ver con el nacimiento y desarrollo de la nación colombiana, pero sobre todo con la escritura de las obras y la vida de sus autores. Todos ellos nos dieron su personal mirada sobre el acontecer histórico en obras escritas entre los siglos XIX y XX,
sobre temas que se remontan al descubrimiento y la conquista, mirando el pasado con los ojos de su respectivo presente. En otras palabras, los hechos comprenden más de 500 años de historia y los 200 años se refieren al período en que las obras fueron escritas. El primer capítulo se refiere al descubrimiento, aunque a mi modo de ver, esta es una palabra inadecuada, pues el continente había sido descubierto miles de años atrás por sus primeros pobladores, muy probablemente llegados del Asia, por el estrecho de Bering o por el norte, en las épocas de las grandes glaciaciones, como puede apreciarse en la tipología étnica de muchos de nuestros nativos. Las primeras palabras para describir lo que ocurrió con la llegada de los europeos dan cuenta del punto de vista de los recién llegados. Lo que para ellos era conquista, para nuestros nativos era la invasión de extraños personajes vestidos con trajes de hierro, llegados en gigantescas naves y trayendo grandes animales sobre los cuales montaban. Tenían unos terribles tubos que lanzaban fuego y podían acabar con muchas vidas con solo apretar un gatillo. El impacto de la llegada de estos seres de otro mundo tuvo que ser notable para los nativos de América y a partir de ese momento se dio un notable punto de giro en las culturas que se habían desarrollado en estas tierras, en directo contacto con la naturaleza a lo largo de los siglos. Tal impacto, conocido como el choque de culturas, también dio lugar a la confrontación entre ideas de civilización y barbarie, que de alguna manera ponía todos los avances del progreso humano en manos de los europeos, dejando a los nativos en ese territorio salvaje y casi animal de la barbarie. Solo el trabajo y las investigaciones de antropólogos que han estudiado las culturas nativas han modificado por lo menos en parte estos conceptos, aunque en el habla cotidiana aún existen connotaciones peyorativas para gran parte de nuestra diversidad étnica, al pronunciar palabras como indio, negro, mulato, sambo y demás combinaciones que surgieron a raíz de la convivencia de los distintos pueblos y culturas que habitaban a lo largo de nuestra geografía. Estos aspectos tienen una especial significación en las obras teatrales, escritas sobre el respectivo período, aportando singulares versiones de acuerdo con la época en que fueron escritas. Las primeras obras sobre la llamada conquista se deben a los autores fundacionales del Teatro Nacional, Luis Vargas Tejada y José Fernández Madrid, con los cuales se inicia esta investigación. Es interesante observar, por ejemplo, cómo Vargas Tejada, poeta, autor teatral, político y conspirador, trata el tema de la conquista en su obra Sugamuxi, desconocida casi por completo por el medio teatral y por muchos colombianos interesados por la cultura y el teatro, pues solo se hizo una modesta edición en el siglo XIX, cuando varias de las obras de este autor fueron llevadas a escena entre los años de 1831 y 1839 por la compañía dramática de Juan Granados, quien puso en escena las obras Aquimín, cuyo texto ha desaparecido, Sugamuxi y la comedia Las Convulsiones después de la muerte de Bolívar. Tras la imagen de conspirador septembrino, desaparecido en circunstancias nunca aclaradas del todo en 1829, reapareció el poeta y el autor teatral con sus obras de juventud, ya que las pugnas políticas del inicio de nuestra república le impidieron llegar a una madurez creativa y a una obra más amplia. Sugamuxi es un primer intento de tragedia nacional, pues muestra la derrota y aniquilación del pueblo chibcha o muisca con la llegada de los conquistadores. Vargas Tejada desarrolla la trama de la obra del drama de los indígenas del altiplano cundiboyacense, la destrucción del templo de Sogamoso y los sangrientos rituales con los cuales este pueblo, enclavado en las cumbres andinas, intentaba defenderse del invasor. Vargas Tejada en su adolescencia había recorrido varios pueblos de Boyacá en compañía de su familia, pues su padre tenía negocios de compraventa en los pueblos de la provincia de Tunja y su inquieto hijo,
recogió historias y leyendas de viva voz, surgidas de la tradición oral, tal como fueron gestados los grandes poemas épicos de la antigüedad clásica. Baste recordar que, de acuerdo con los estudios más avanzados por medio de las pruebas de carbono 14, se pudo determinar que la guerra de Troya tuvo lugar alrededor del siglo XI a.C., y las hazañas de los aqueos y la toma de Troya fueron narradas por un ciego llamado Homero, quien tuvo que dictar los versos a un vidente, escritos más de 4 siglos después de ocurrida aquella contienda. Las grandes tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, que tratan sobre los personajes emblemáticos de aquellos relatos, fueron escritas 7 siglos después de la famosa guerra de griegos y troyanos, es decir, 2 siglos más de los que nos separan de Colón y el descubrimiento de América por parte de los españoles. Toda mirada de la dramaturgia es de hecho contemporánea. Los acontecimientos del pasado con los ojos de hoy. El juicio histórico sobre los hombres y los sucesos de los siglos anteriores está cargado con analogías y metáforas de nuestro convulsionado presente, con los asuntos de la época en que escribieron sus obras los autores citados. Por esta razón, los textos establecen complejas relaciones diacrónicas y sincrónicas con los hechos referidos. La conquista se lee con los ojos de la independencia, y los juicios de valor y la descripción de los personajes llevados a escena obedecen a la ideología y la mirada de una época. Cuando José Fernández Madrid escribe su Guatimoc para referirse a uno de los últimos monarcas aztecas ejecutado por órdenes de Hernán Cortés, se pueden observar las diferencias entre la escritura dramática del autor cartagenero y las fuentes primarias de donde tomó la historia, las relaciones del propio Cortés dirigidas al emperador Carlos V y las crónicas escritas por Bernal Díaz del Castillo sobre la conquista de México como testigo presencial de aquellas jornadas. Aunque los hechos en su escueta desnudez sean los mismos, su comprensión y juicios de valor cambian de un modo radical. Para Bernal Díaz se trataba de un peligroso salvaje que ponía en peligro la vida de los españoles recién llegados, mientras que para Fernández Madrid, Guatimoc o Cuauhtémoc se presentaba como un héroe precursor de la independencia, un antecesor de Bolívar entre los nativos. La lingüística peruana Marta Hildebrand escribió un injundioso estudio filológico sobre la lengua de Bolívar, en el cual profundiza sobre el nuevo significado que el libertador dio a muchas palabras y expresiones gracias al impulso de las ideas de la Ilustración y de su acción en la gesta independentista. Aquí encontramos un aspecto de gran relevancia en la elaboración del discurso dramático. Los diálogos en escena nos muestran intersecciones y sesgos que plantean ricos contrapuntos entre las épocas en que acaecieron los hechos y la época de su escritura. A ello habría que agregar nuestra lectura en el presente para concluir en que no existe lectura inocente o aséptica, ya que cada tiempo le añade su impronta. Los siguientes capítulos siguen explorando momentos de honda densidad dramática que inspiraron a nuestros autores. En relación con la conquista, no solo se ocuparon de los personajes nativos, sino que escribieron dramas de corte neoclásico sobre acontecimientos ocurridos en el seno de las grandes culturas de América, de México o del Perú, como fue el caso de la ya mencionada tragedia sobre Guatimoc de Fernández Madrid, sobre cuya lectura escribe una notable nota crítica al libertador Simón Bolívar, en carta escrita a Fernández Madrid y enviada a Londres, donde el cartagenero se encontraba como representante de la nueva República de Colombia, desde Bogotá el 13 de noviembre de 1827. Dice así Bolívar: he recibido el Guatimoc con el mayor gusto porque veo en él un momento de genio americano.
pero diré a usted lo que siento sin ser poeta. Hubiera deseado más movimiento y más acción sobre la escena. Generalmente hablando, el público no gusta de acciones tan sencillas, que dan tan poco a trabajar al pensamiento, que desea divertirse de su propia curiosidad. Una crítica muy aguda que se anticipa a una visión moderna y dinámica del teatro con mayor movimiento y acción, capaz de cautivar la curiosidad de los espectadores, es decir, que les permita participar con su propio juicio en la reflexión sobre los hechos del pasado y a la vez lograr un mayor ritmo y movimiento en la escena para aportar otros signos visuales y acciones significativas al discurso oral y al diálogo literario de carácter neoclásico. En realidad, Bolívar quería un teatro que hablara con la pasión y el movimiento de la campaña libertadora. También hace parte del estudio el drama Gonzalo Pizarro, escrito por Felipe Pérez, hermano del presidente Santiago Pérez, escrito en 1858 sobre las contiendas entre los hermanos Pizarro y los Almagro, padre e hijo, libradas entre los años de 1544 y 1548, algunos años después del asesinato de Francisco Pizarro, ocurrido el 26 de junio de 1541. La venganza por esta muerte desencadenó una guerra entre los mismos conquistadores, fenómeno que se dio en otros casos como una constante de las divergencias entre peninsulares por el dominio de las nuevas tierras, cuyo cuadro lo completa la obra de Henry Díaz titulada Más allá de la ejecución, en la cual se desarrolla la contienda entre Sebastián de Belalcázar y Jorge Robledo por la supremacía en el dominio de enormes provincias. Lo notable de esta obra se da en la libre invención de las metáforas, pues los personajes dialogan desde su propia muerte y la cabeza cortada de Robledo habla separada del cuerpo en una metonimia análoga a la sonrisa del gato que se mueve con independencia de su cuerpo en Alicia, el País de las Maravillas de Lewis Carroll, una figura literaria capaz de motivar la curiosidad y el asombro de lectores y espectadores. Son muchos los temas que aparecen en cada segmento a lo largo de las distintas obras que constituyen este primer volumen. Los capítulos correspondientes tratan sobre el llamado descubrimiento, la conquista, la colonia, el levantamiento de los comuneros, Policarpa Salabarrieta, la independencia y las guerras civiles y confrontaciones políticas del siglo XIX, hasta culminar con el golpe de Estado al presidente San Clemente y el inicio de la Guerra de los 1000 días, con el que concluye este volumen. Se trata de 7 capítulos con personajes y momentos cruciales de la historia de Colombia, vistos a través de 61 obras de autores colombianos de los siglos XIX y XX. El segundo tomo, cuya investigación se ha desarrollado a lo largo de 2 años, retomando lecturas y estudios de más de medio siglo de actividad, comprende los hechos desarrollados desde comienzos del siglo XX, con otro grupo de textos sobre la Guerra de los 1000 días, la separación de Panamá, los conflictos de discriminación e intolerancia de las primeras décadas del siglo XX, la huelga y matanza en la zona bananera de 1928, la denuncia de Jorge Eliezer Gaitán en 1929 y el posterior asesinato del caudillo popular el 9 de abril de 1948, así como las primeras obras sobre el período conocido como la violencia en Colombia, que cierra el volumen a comienzos de los años 50 del siglo XX. El texto de este tomo está terminado y su edición será realizada en los próximos meses. Queda pendiente un tercer volumen que recoja la variedad de autores, obras sobre los conflictos colombianos en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del actual. Un tríptico que plantea un panorama de las distintas modalidades de la violencia en el campo y las ciudades acaecidas en este país a lo largo de más de 500 años de historia y 200 años de vida republicana. En este primer volumen no solo aparecen obras
que dan cuenta de los hechos históricos siguiendo textos y fuentes directas del acontecer histórico. También se incluyen obras que aluden a la historia con una amplia libertad creativa por medio de analogías y metáforas, buscando desarrollar una poética de la historia que permita establecer juegos comparativos, intersecciones en los tiempos, alusiones múltiples en un terreno de sugerente ambigüedad natural a la creación estética del discurso dramático. Algunos de los textos citados han sido escritos y en ciertos casos llevados a escena por los propios autores. La necesidad de construir un teatro nacional ha llevado a los principales gestores del arte escénico de nuestro país a desarrollar una tarea múltiple como directores, investigadores e incluso autores, como es el caso de algunos de los más importantes realizadores del Teatro Nacional, como Gilberto Martínez Arango de Medellín, Santiago García de Bogotá, Enrique Buenaventura de Cali o José Manuel Freider, asesinado hace unos meses en Medellín, entre muchos otros. La presencia de la mujer en períodos significativos de nuestra historia cuenta con varias obras teatrales, como es el caso de la Cacica Gaitana y la captura y muerte del adelantado Pedro de Añasco, asesino de su hijo, en un drama escrito por un miembro de esta academia, Osvaldo Díaz Díaz, un poema dramático escrito en 1937 y estrenado en la recién inaugurada Radiodifusora Nacional de Colombia el 7 de abril de 1940, bajo la dirección de Hernando Vega Escobar. Manuela Sáenz aparece en otras obras teatrales, como en la pieza de José G. Comoso, Manuelita la Libertadora, estrenada por la compañía de la actriz peruana Elvira Travesí, y con la primera aparición de Fausto Cabrera en el Teatro Colón de Bogotá el 7 de julio de 1946. Paradójicamente, la obra causó una acerba polémica, en especial por las críticas de Germán Arciniegas, esta vez defendiendo el rigor histórico, al plantear su desacuerdo, como planteaba en la obra, la tentativa de José María Córdoba, representado por Fausto Cabrera, de seducir a Manuelita con el argumento de que Bolívar era un seductor empedernido que nunca le sería fiel. Años más tarde, Germán Arciniegas también incursionaría en la escritura dramática con su obra El Libertador y la Guerrillera sobre Bolívar y Manuela Sáenz. Allí sí rompió todas las reglas de la historia para dejar libre curso a la imaginación. En el terreno de los afectos, Manuela Sáenz ha sido un personaje de la historia amado y odiado a la vez, con la misma intensidad. También aparece, y no solo como libertadora del Libertador, sino como una mujer maquinadora e intrigante en la obra sobre la conspiración de septiembre de José María Samper, o en su nostálgico caso en Paita, en la costa norte del Perú, en las tardes de Manuela de José Manuel Freidel. El personaje de la historia de aquella época de lucha por la libertad, sobre el cual se han escrito más obras, biografías, novelas, obras de teatro y hasta telenovelas, es Policarpa Salabarrieta, la heroína de Guaduas, fusilada por orden del virrey Sámano en los días postreros de la dominación española, poco antes de la independencia definitiva, consolidada la batalla de Bogotá. La primera obra dramática sobre la Pola fue redactada por José María Domínguez Roche, uno de los firmantes del acta del 20 de julio, nacido en el puerto de Santa María de la provincia de Cádiz en España, pero hijo del neogranadino José María Domínguez del Castillo. Una obra en cuya presentación en la Gallera Vieja de Santa Fe, el público se levantó enfurecido para impedir que se fusilara a la Pola, y luego llevó a la actriz que la representaba, salió en hombros del público hasta la Plaza Mayor, como lo relata, entre otros, José María Cordobés Moure en sus reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. También escribieron dramas sobre la Pola Genaro Santiago Tanco, Medardo Rivas, Constancio Franco con su obra Sámano o la Independencia de la Nueva Granada, o el historiador Pastuso y Alfonso Díaz del Castillo, quien tituló la obra con el anagrama elaborado con las letras del nombre de la heroína sacrificada, Yace por salvar la patria. El papel heroico de Policarpa Salabarrieta se asemeja de manera notable
a la granadina Mariana Pineda, arrestada y ejecutada en España durante el gobierno del mismo monarca Fernando VII. La una en Granada, la otra en la Nueva Granada, bajo los cargos de conspiración y apoyo a un movimiento insurgente, los mismos cargos que se imputaron a Policarpa en la Nueva Granada. Mariana Pineda inspiró el drama escrito por Federico García Lorca, del cual se recuerdan sus versos más sentidos. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar, al ver que Marianita se muere en cadalso por no declarar. Estos son apenas algunos trazos sobre las obras significativas que explican la naturaleza de esta investigación. La temática de este tomo se amplía con el grupo de piezas escritas sobre los comuneros y sobre José Antonio Galán en la segunda mitad del siglo XIX hasta diversas obras elaboradas a lo largo del siglo XX. Cabe recordar el levantamiento comunero de los comuneros de Castilla, como un antecesor, entre los años de 1520 y 1522, en especial en Toledo y Valladolid, en las cuales se defendían los derechos de los municipios y comunidades contra los abusos de los señores feudales. Sus principales dirigentes, Juan de Padilla, Juan Bravo, Francisco Maldonado o María Pacheco, entre otros, fueron arrestados y ejecutados en una forma análoga a como se produjo la sentencia y muerte de José Antonio Galán, Lorenzo Alcantús y sus demás compañeros. La consigna de Galán, tras el incumplimiento de las capitulaciones con el común ordenado por el virrey Flores, fue unión de oprimidos contra los opresores. Las distintas obras sobre el movimiento comunero plantean matices y situaciones diferentes, dan un relieve especial a ciertos personajes y disminuyen el papel o simplemente no muestran a otros según las circunstancias o conveniencias dramáticas o ideológicas de la época en que las obras fueron escritas. Comenzando por el drama Los comuneros de Constancio Franco Vargas, publicado en 1891. El estudio de tan variadas obras y épocas nos invita a investigar a la vez cuáles fueron las reacciones del público e incluso qué tipo de espectadores presenciaron las representaciones de las obras que fueron llevadas a escena en su respectiva época. Antes de que se hubieran levantado edificios teatrales propiamente dichos, las funciones que se realizaron durante el período colonial tuvieron como escenarios las plazas públicas en rústicos tablados levantados para la ocasión, generalmente como complemento de actos públicos, llegada y posesión de un virrey, nacimiento de un príncipe u otros actos análogos. La plaza, revestida de faroles, escudos y banderas y ornamentos de distinta clase, y entre los diversos actos del programa se escogía una comedia representada por lo general por actores peninsulares de paso en estas regiones. Este fue el caso, por ejemplo, de la primera presentación de la que se tenga noticia de una pieza de teatro en Colombia, que tuvo lugar en Santa Fe de Bogotá durante el concilio convocado en 1593 por el arzobispo Luis Zapata de Cárdenas, titulada Los Alarcos, de autor desconocido, anterior a la obra del Conde de Alarcos de Antonio Mira de Amezcua y de otras obras sobre el mismo tema. La pieza se refería a la batalla de los Alarcos, en la cual se produjo la derrota del ejército castellano de Alfonso VIII frente a los almohades, el 19 de julio de 1195. Para la representación de esta obra se usó el patio de una casona que se hallaba en cercanías de la capilla del Humilladero al norte de la ciudad. También se usaron en aquella época como escenario los patios de las universidades o colegios mayores y los patios de cuarteles o conventos, como fue el caso del convento del Santo Exeomo, donde se representaron algunas obras atribuidas a Fray Juan del Rosario, asistente de Fray Cristóbal de Torres en la fundación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario a comienzos del siglo XVII,
y luego como fraile predicador en el convento del Exeomo, a donde llegó en 1620 y presentó varias de sus obras, no solo para los frailes del convento, sino para las gentes de la región, campesinos de la provincia de Tunja, quienes retribuían la función ofrecida con frutos y verduras de la región para los frailes. Estos datos se encuentran en el libro escrito por Pedro Solís y Valenzuela en la segunda mitad del siglo XVII, titulado El desierto prodigioso y prodigio del desierto, publicado por el Instituto Caro y Cuervo en 1977. Hay que considerar que los primeros edificios teatrales que se construyeron en el Nuevo Reino de Granada datan del último tercio del siglo XVIII. El Coliseo de Comedias de Cartagena de Indias, levantado por el administrador del Hospital de San Lázaro, Rafael Antonio Tatis de Oliveros, alrededor de 1775, para recolectar fondos para los enfermos de lepra, pobres de solemnidad, que ingresaban al hospicio. Tanto en España como en la colonia se acostumbraba a efectuar funciones con fines caritativos, dejando algunas rupias para el pago de los actores que durante siglos hicieron parte de esta cofradía de la pobreza. Luego vino el Coliseo de Santa Fe de Bogotá, levantado por el antiguo abanderado del regimiento fijo de la capital del virreinato, José Tomás Ramírez, e inaugurado en 1792, quien al posesionarse había abierto tienda y dedicado a asuntos del comercio. Entró en la construcción del Coliseo con la esperanza de hacer fortuna, después de ofrecer a la administración del virreinato el pago mensual por el derecho de representar comedias, pero sus expectativas de lucrarse con el teatro se desvanecieron, pues era muy escaso el público que asistía a las funciones cuando había que pagar las entradas. Este teatro, llamado en un comienzo Coliseo Ramírez, más tarde Coliseo a Secas y después Teatro Maldonado, cuando lo adquirió en propiedad don Bruno Maldonado, mantuvo abiertas sus puertas a lo largo del siglo XIX, contribuyendo a la formación de un público para el teatro que asistía de manera irregular, de acuerdo con el interés que pudieran despertar la compañía, el autor o la obra, pues fueron varias las compañías extranjeras, generalmente españolas, de ópera, zarzuela o teatro, quienes realizaban cortas temporadas en Bogotá y en ocasiones se presentaban en nuevas salas abiertas en Medellín, Cali, Cartagena o Popayán, las primeras ciudades en contar con sus respectivos teatros municipales. La relación de estos episodios se encuentra en el libro titulado El teatro en el Nuevo Reino de Granada, publicado por la Universidad EAFIT de Medellín en marzo del 2008. Este fue el primer libro que yo investigué ya sobre el teatro en la colonia, en una muy buena parte en el Archivo de Indias de Sevilla. El Teatro Maldonado fue expropiado a don Bruno y demolido durante el gobierno de Rafael Núñez para construir el Teatro Cristóbal Colón para conmemorar los 400 años del descubrimiento de América, y a partir de allí se conoce como Teatro Colón, restaurado en los últimos años por el Ministerio de la Cultura. Y me alegra presentar aquí a Manuel José Álvarez, que es el actual director del Teatro Colón, que nos acompaña esta noche. A finales del siglo XIX fue construido en Bogotá en los predios que habían pertenecido a la casona de la Expedición Botánica, entre el costado occidental del Capitolio Nacional y el Observatorio Astronómico, el Teatro Municipal, un teatro a la italiana, semejante al Teatro Colón, edificado por la Sociedad Filantrópica de Socorros Mutuos de Bogotá, entre cuyos principales promotores figuraban los señores Luis C. Rivas, quien donó los terrenos para la construcción, y Francisco Senardo, quien actuó como empresario y director gerente del teatro. Cabe mencionar que al Teatro Municipal, pues a lo largo de la primera mitad del siglo XX, allí se estrenaron la mayor parte de las obras colombianas con funciones especiales a precios rebajados, llamadas de gancho, para público popular. Entre ellas,
las comedias de Luis Enrique Osorio, los dramas y comedias de Antonio Álvarez Lleras o las revistas musicales de sátira política de Emilio Campos Campitos, un experto en imitar las voces y actitudes de los políticos más destacados del momento. Sobre Campitos hay una anécdota maravillosa, que él tuvo, antes de ponerse a hacer comedias, tuvo un café en el centro de Bogotá, un café que tenía un nombre muy especial, se llamaba el Café Stalingrado. Y entonces el café, ¿por qué? Le preguntaron, a ver, don Emilio, ¿por qué se llama Stalingrado ese café? Dijo, para que no se lo tomen. En la segunda mitad del siglo XX comenzaron a aparecer nuevas salas de teatro tras la demolición del Municipal, luego de los sucesos del 9 de abril de 1948, que cambiaron la historia de Colombia e instauraron un nuevo periodo de violencia, el más álgido del acontecer nacional. Gaitán realizaba en el Municipal los llamados Viernes Culturales, con las intervenciones políticas críticas a las oligarquías, y por esta razón se quiso borrar su memoria, que a la larga resultó a la inversa, y hoy el antiguo Teatro Colombia, restaurado, es un moderno teatro municipal Jorge Eliezer Gaitán, con una capacidad cercana a los 2.000 espectadores. Desde los tiempos de los festivales nacionales hasta la realización de los festivales iberoamericanos de teatro, promovidos por Fanny Mique y Ramiro Osorio a finales de los años 80, se han abierto un buen número de salas para las artes escénicas, como el Teatro Colsubsidio, el Teatro de Bellas Artes de Cafam, el Teatro Mayor del Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo, así como los teatros William Shakespeare del Colegio Británico o el Leonardus del Colegio Italiano Leonardo da Vinci, así como el Teatro del Gimnasio Moderno, entre muchos otros. También las gentes de teatro han abierto sus propias salas, entre las que se cuentan el Teatro La Castellana, el Teatro Nacional y la Casa del Teatro, promovidos por la constancia y empuje de Fanny Mickey, y las salas de grupos independientes, algunos de los cuales ya no existen en el presente, como fue el caso del Teatro Popular TPB o el Teatro Local dirigido por Miguel Torres, que en la actualidad pertenece al grupo La Quinta Porra, dirigido por Omar Porras, director del Teatro Malandro de Ginebra. Entre los innumerables grupos con sala propia, voy a citar solo los de Bogotá, porque si citara los del país nos amanece aquí. La Casa de la Cultura, convertida luego en el Teatro La Candelaria, la Sala Sequizano de la Corporación Colombiana de Teatro, el Teatro La Mama, el Teatro Libre de Bogotá con sus sedes de La Candelaria y Chapinero, ubicada en el antiguo Teatro de la Comedia, con una completa remodelación inaugurada en 1886, el grupo El Tecal y las salas más recientes, Barasanta, dirigido por Fernando Montes, el Teatro R101, dirigido por Hernando Parra, o la Casa Ensamble, dirigida por Alejandra Borrero, entre muchos otros. También es importante señalar las salas de teatro de títeres que a la vez realizan presentaciones teatrales, festivales y tareas pedagógicas, entre las cuales se destacan Hilos Mágicos, dirigido por Ciro Gómez, La Libélula Dorada, dirigida por los hermanos César y Juan Darío Álvarez, y la Sala Teatrova, dirigida y administrada por Carlos Parada y Kadir Abdel. En estos distintos escenarios se han presentado muchas de las obras estudiadas en los distintos tomos de esta investigación, lo que muestra el vigor y la diversidad del teatro colombiano del presente y la dramaturgia sobre temas relacionados con la historia, escrita por autores colombianos desde las primeras décadas del siglo XIX. La constancia en las temporadas realizadas a lo largo del año sin interrupción ha incrementado la asistencia del público de las distintas clases sociales, sobre todo de la gente joven, estudiantes y profesionales que han encontrado en el teatro una mirada crítica sobre los conflictos sociales que les abre las puertas sobre otras visiones de la realidad, estableciendo comparaciones con las circunstancias y problemas de su propia vida. Al fin y al cabo, el arte y el teatro son un importante medio de percibir la atmósfera y tensiones internas de una época. La reflexión sobre la violencia y sus diversas manifestaciones en las distintas épocas de la historia nacional ha tenido en el teatro un espejo crítico
que ha permitido la elaboración de un complejo tejido de obras de diferentes estilos y técnicas, desde la exposición documental y la reseña directa de los hechos hasta su transformación en una poética dramática construida con metáforas, analogías y demás figuras literarias. Obras escritas por un autor o por un grupo en un sistema de la llamada creación colectiva que ha propiciado el desarrollo de la dramaturgia del actor y ha intentado desentrañar las causas y los efectos de los conflictos colombianos con el propósito de apoyar una salida de paz y una cultura del diálogo y la convivencia. Estos son los pilares esenciales tanto de las artes escénicas como de la vida en sociedad, a veces deformados, destruidos o diezmados por la persistencia de la intolerancia y los actos violentos. Espero que en unos años, ojalá más temprano que tarde, los casos dramáticos reseñados en estos volúmenes sean tan solo una memoria histórica de un pasado superado. Muchas gracias. Bueno, al orador, las felicitaciones por un aplauso tan largo de sus colegas. Bueno, creo el Ministerio de Cultura los invita a compartir un juguito, un refrigerio, ya que siendo el Ministerio de la Cultura no está propiciando la alcoholización de los espectadores. Bueno, muchísimas gracias. Señor presidente, quiero recordarle a los señores académicos que en el día de mañana el académico Rodolfo Segovia invita, y a todos los aquí presentes, al Museo Nacional, al Auditorio Teresa Cuervo, a partir de las 6:30 de la tarde, a la presentación de su libro El sitio de Cartagena por Pablo Morillo, en un acto en que intervendrán los académicos Margarita Garrido y Adolfo Meisel, cordialmente invitados. Señor presidente, está agotado el orden del día. Yo me permitiría darle la palabra a la presentadora Adriana Gómez para que remate esta sesión, y agradeciéndoles a todos su asistencia. Bueno, muchas gracias. Ya el maestro Carlos José les hizo la invitación, pero aparte del refrigerio también se les va a obsequiar el libro de autoría del maestro, denominado Teatro y Violencia en 2 siglos de historia. Se levanta la sesión.